Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a Cici de la Peña. Estoy muy emocionado de tener a una invitada como ella. Tiene mucho que contarnos y mucho trabajo que está haciendo para, pues, impulsar a México en que avancemos en nuestra posición en la adopción de inteligencia artificial. Y pues eh, me gustaría, sí, sí, que nos platicaras un poco de quién eres, de qué es lo que has hecho, un poco de tu experiencia profesional, por favor. Sí, primero que nada, Eugenio, muchísimas gracias a ti, Alexandria, por esta oportunidad y sobre todo también felicitarte por este esfuerzo de difusión, porque el hacer llegar la tecnología a los usuarios en los distintos niveles y en las distintas aristas también es un reto muy difícil, es un reto muy complicado, así es que definitivamente a México en una posición favorable para que adopte la tecnología, no solo la inteligencia artificial, sino las tecnologías y se beneficie de ellas, es un esfuerzo colectivo, así es que pues todos estamos en este barco y yo agradezco mucho estos espacios. Te cuento un poco, yo soy ingeniero civil. Sí. Sí, tú te preguntarás qué hace un ingeniero civil relacionado con la tecnología, pero yo pasé algunos años fuera del país en el sector transporte. Cuando regresé a México me involucré en el sector digital, en la Estrategia Digital Nacional de la administración pasada, del 2015 al 2018. Y ahí estuve yo a cargo de la Agenda Internacional de la Estrategia Digital Nacional. Mientras México en ese sexenio se había implementado una serie de reformas, entre ellas la de telecomunicaciones, y mientras México, igual que muchos otros países, estaban enfocados en el despliegue de infraestructura, mi labor al representar a México o ir a llevar la agenda internacional de la de estrategia digital nacional, pues yo tenía relación con el desarrollo de las agendas, ¿no? La segunda generación, no solamente en despliegue de infraestructura, sino qué se va a hacer con todo el componente digital una vez que ya tengas la infraestructura desplegada. Y la Sí. agenda, la EDN, la Estrategia Digital Nacional, un poco intentaba pues identificar cuáles eran estos rubros y los habilitadores que debería tener para hacer el mejor uso de este despliegue de infraestructura. Se hizo el ICT, ¿no? Se abrió la competencia en ese periodo, pero ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Cómo vamos a atender los temas de economía digital, educación digital, datos abiertos, gobierno abierto, en fin, una serie de componentes? En esta administración, además, tuve la oportunidad de estar involucrada en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que fue Ok. cuando la renegociación del NAFTA se dio y se incorpora un capítulo de comercio digital que no venía en el NAFTA. Era un capítulo nuevo porque obviamente eso no se había incluido en el NAFTA. Entonces era un capítulo nuevo para México y de la delegación mexicana, que estaba compuesta por varias instituciones de gobierno. eh, Técnicamente la Estrategia Digital Nacional lidera las conversaciones técnicas de ese capítulo, y en ese capítulo venían mucho como las bases esenciales o los fundamentos en los que la estructura de cómo, de qué temas digitales, sobre todo en temas regulatorios, se deben observar. Y te estoy Ok. hablando del libre flujo transfronterizo de datos, la no localización forzada de servidores, eh, la moderación de contenidos, por ejemplo, ¿no? Firma electrónica, datos abiertos para el sector público. Wow. Eh, Ujú. y al terminar el sexenio pasado, me incorporé, abrí el capítulo México-Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet, que agrupa a las principales plataformas digitales que operan en América Latina y el Caribe, entre ellas Google, Meta, X, Amazon, Mercado Libre, TikTok. Y lo que la asociación hacía era sobre todo enfocarnos en temas regulatorios. Uno de los retos que sucedían, te estoy hablando, te cuento esto porque va ligado a los trabajos que estamos haciendo ahora. De manera institucional no estaba identificado quién tenía esta gobernanza en materia regulatoria, ¿no? O sea, entonces, como que las normativas empezaron a darse en el sector digital, pero desde los distintos sectores. El sector de economía hacía su regulación digital, el Ah, sector, no sé, salud, sus su normativas en normativa. temas digitales, como desde cada sector, y de esa forma, pues muchas veces se contradecían las normativas, ¿no? Mm, Porque tiene sentido. lo que el sector financiero puede estar regulando en materia
digital o en el sector digital puede estarse o puede ser opuesto a lo que está diciendo el sector educativo. No estaban armonizadas, lo que te quiero decir es que no estaban armonizadas. Empiezo a trabajar, a colaborar con la Academia Mexicana de Ciberseguridad, empezamos también a colaborar en conversaciones con la senadora Lagunes en el Senado de la República, empezamos pues a comentar, a diseñar pues el beneficio de hacer una alianza nacional de inteligencia artificial justamente por esa necesidad que había en el ecosistema digital de promover una narrativa no solamente en la agenda digital, sino en inteligencia artificial. Para esto, cuando nosotros empezamos estas charlas, ChatGPT, el boom de ChatGPT en noviembre del 2022 apenas se había dado. Y nosotros, y la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, donde soy parte de los fundadores, sí. Pues se arrancó en marzo, abril. Entonces, eso es un poco mi trayectoria y cómo me fui involucrando, dado que yo he estado muy involucrada en los temas regulatorios desde hace ya aproximadamente 8 o 9 años, pues el componente regulatorio de la inteligencia artificial también es algo que me llama la atención. Y dado que pues el componente regulatorio no está resuelto en todo el mundo, mucho menos en México, muchos países de Latinoamérica ni siquiera estaban hablando de la importancia. Así es como llego yo a trabajar estos temas de regulación en inteligencia artificial y hacer este mapeo. Y lo que quiero decirte ahora es que con la llegada de la inteligencia artificial, esta estructura institucional de gobernanza se vuelve más compleja. Desde mi punto de vista va a haber los reguladores periféricos en el sector digital, reguladores en materia de infraestructura, de datos, de protección y privacidad de datos, de competencia, pero luego tendrán que venir los reguladores sectoriales, ¿no? De salud, de educación, de agricultura, y todos van a tener que trabajar de manera coordinada, porque un solo regulador digital no va a poder atender todos, porque no sabe de todo, no sabe de todas las temáticas, sabrá de una arista, pero no de todas. Entonces, eso es lo que justamente estos estudios, el sandbox regulatorio propone, y lo que un poco se logra acordar que la complejidad de los retos normativos que ahora nos enfrenta la inteligencia artificial deben darse de manera coordinada con varias instituciones y no desde una sola oficina, justamente para que todos traigan a la mesa sus preocupaciones, su expertise, y de manera conjunta se crea una solución, y ese es prácticamente el objetivo del sandbox regulatorio. Ya. Sí, de hecho, para allá van mis preguntas, pero ahorita que me cuentas todo esto, me pongo a pensar en algunas metodologías bueno, yo me dedico al gobierno de datos y he estado leyendo estas tendencias que le llaman el data mesh, que, por ejemplo, es una forma de crear una sombrilla que pone todas sus políticas, estándares y normativas, pero se dividen en dominios y cada dominio es como un sector, y lo estoy pensando a nivel país. Entonces, qué interesante que lo están viendo de esta manera. Qué padre. En realidad me interesa mucho esta plática porque creo que necesitamos, como dices, tener una comunidad colectiva que se dé cuenta del trabajo que se está haciendo en temas regulatorios, y que toma mucho trabajo y mucha gente hacer esto. Y pues me leí el reporte que hicieron de Panorama de la Inteligencia Artificial en México, muy interesante, y también nos invitaron, gracias Ceci por asistir al Senado a la propuesta de la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial. Gracias por asistir. Sí, muchas gracias. Y vimos todo el trabajo que han estado haciendo, y ahí va mi pregunta de ¿cuál es tu participación como fundadora de la ANIA y qué grandes retos se han encontrado para llegar a estas propuestas y a estos reportes que han sacado? La ANIA es este mecanismo multiactor que en este momento todavía no está institucionalizado. Es una iniciativa de la senadora Alejandra Lagunes, viendo pues como esta necesidad o esta brecha que había de diálogo entre todos los actores con alguna agencia de gobierno que consolidara las voces y las preocupaciones de la industria, de la academia, la sociedad civil, el gobierno inclusive en materia de inteligencia artificial. Pues el Senado, a través de esta iniciativa de la senadora Lagunes, es que por eso se crea la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, es decir, bueno, o sea, ya estamos aquí, ya llegó ChatGPT, ya llegó esto, todo el mundo hemos ido en este año y medio, hemos ido aprendiendo muchísimo, ¿no? A pasos acelerados, y justamente era
a ver, pues entonces sentémonos todos a ir debatiendo, a ir trayendo un poco del expertise desde nuestras diferentes organizaciones y pongamos algo juntos, ya sean preguntas o respuestas, o propuestas o soluciones o problemas. Y es que ahí es entonces que la ANIA empieza a hacer una serie de mesas de debate, entre ellas política pública y regulación, educación y mercados laborales, ciberseguridad, género, infraestructura. De esa charla donde más de 350 actores del ecosistema digital participaron fueron 6 mesas, cada mesa tuvo 3 sesiones de trabajo. Eso fueron más de 2.000 horas de conversatorio. Wow. Y de ahí entonces surge este documento de recomendaciones que se llama Propuesta para una Agenda Nacional de Inteligencia Artificial México 2024-2030, que esperamos que sea un trabajo que lo pueda retomar el nuevo gobierno. Por otro lado, estas conversaciones también sirvieron para alimentar sirvieron de insumo para que el Readiness Assessment Methodology de la UNESCO se implementara, que es lo que vamos a presentar la siguiente semana también en el Senado. Y lo que te iba a comentar es que este documento de la UNESCO es una iniciativa global que tiene la UNESCO para identificar el estado de arte o el estado de preparación de los gobiernos para implementar inteligencia artificial con principios éticos. Sí, y eso es una metodología homologada que está aplicando a diferentes gobiernos a lo largo alrededor del mundo. En este momento llevan más de 50 países con esta metodología RAM implementada. México ahora se suma, siendo uno de ellos, y lo que te digo es que los insumos también salieron pues de estas conversaciones y de estas 2.000 horas de trabajo que se dieron a lo largo del año en estos 12 meses o 10 meses en los que se implementaron las metas. Wow, no, pues avanzaron mucho en tan poco tiempo. Y sí. Sobre el punto del sandbox regulatorio me gustaría también platicar en qué consiste para toda la audiencia que nos escucha, que se pregunta qué es el sandbox regulatorio, en qué consiste y cuáles son sus beneficios. Claro, y es muy buena pregunta. El ecosistema digital lo que sugiere es, pues hagamos lo que otros países están haciendo, implementemos un sandbox regulatorio. ¿Qué es un sandbox regulatorio? Puede sonar muy complicado, pero no lo es prácticamente un espacio de análisis y de discusión donde en la mesa tú sientas a varios actores que tendrán que tener una opinión en el desarrollo de las normativas para ciertos modelos, o sea, para los modelos de negocio que se vayan presentando, que vayan implementando inteligencia artificial en un entorno controlado para probar nuevos productos y servicios que utilicen inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que no hay que regular el uso de no hay que regular la tecnología, sino cómo se usa, dónde se usa, se puede usar para bien o para mal. Yeah. Un sandbox ofrece entonces un espacio flexible y temporal para establecer determinadas normas, ¿no? Y hacer un sandbox es una prueba, son espacios de prueba. A ver, experimentemos en espacios controlados. Estas normativas podrían funcionar, sí o no. Que tú que eres experto en la tecnología, tú que eres el emprendedor que la va a implementar, qué riesgos ves, qué potenciales, qué barreras tú experimentas, tu sociedad civil desde el derecho de los derechos digitales del consumidor, qué es lo que tú prevés en un entorno controlado que permitan pruebas en vivo con un enfoque de ensayo y error. Y pues los objetivos principales son apoyar la innovación responsable de la inteligencia artificial, permitir que los reguladores aprendan a hacer estas pruebas en un espacio seguro, especialmente para sectores muy regulados, por ejemplo, el sector financiero o el sector salud, y prácticamente promover una gobernanza de inteligencia artificial basada en pruebas, ¿no? Eso es prácticamente lo que es un sandbox. Y eso es prácticamente lo que hizo la Embajada del Reino Unido, financió estos 2 estudios, uno para tener un panorama, un landscape
Sí. un mapeo de qué hay, quién está haciendo qué, y por el otro lado, identificar el apetito para aplicar un sandbox regulatorio en México, Ya. las sugerencias en otros espacios de diálogo, de propuestas de política pública indican y sugieren que debería haber una agencia que atienda la política pública de la inteligencia artificial. Si eso en este momento no la tenemos, y como no podemos esperar, porque de aquí a que se mete en la estructura del gobierno, de aquí a que le den financiamiento, ¿no? Pues va a pasar un tiempo. Y la inteligencia artificial ya no es cosa del futuro, es cosa de ayer, ¿no? Sí, Del se tienen que regular 2022. ya. Sí, Entonces, pues empezamos a trabajar con lo que tenemos y tenemos muy buenas instituciones reguladoras. El INAI en materia de protección de datos, la COFESE en materia de competencia, justamente de los temas y las conversaciones que surgieron en el sandbox es la inteligencia artificial tiene como insumo principal o como combustible, pues los datos, ¿no? Entre sí, más datos tengas, tus modelos de inteligencia artificial estarán mejor alimentados con menos sesgos y con sí. respuestas mucho más acertadas y precisas. ¿Quiénes son los que tienen datos más certeros? Día a día, minuto a minuto, pues las grandes plataformas. Claro. Pero el emprendedurismo, por ejemplo, solamente tiene acceso a los datos que tiene el INEGI, por ejemplo. Sí, Y ahí hay un tema de competencia, porque entonces quiere decir que las grandes plataformas seguirán siendo más grandes sí. y la Impiden el. competencia, Sí, exactamente. Entonces el regulador COFESE, el regulador de competencia en ese sentido, pues también tiene que hacer, ¿no? En este interesante. componente del acceso, justamente ese es el acceso A los datos. equitativo a los datos, justo, un acceso Wow. equitativo a los datos. Ajá. Se comenta también la necesidad de tener una política nacional de datos abiertos, Sí, porque justamente todos los datos del gobierno pueden ayudar a la generación de políticas públicas o a la generación de nuevos emprendimientos, pero no sí. solamente datos abiertos públicos, sino también datos abiertos privados. Justamente lo que decíamos. Ya, Ujú. probablemente los privados también tengan que abrir datos en un formato de datos abiertos, Ya te entendí, pues, sí. pues para Sí, que exista este acceso equitativo a los datos. claro. Y también poco en tema regulatorio, ¿no? Pedirle a las empresas privadas que hagan open source sus modelos y que inciten Exactamente. el emprendimiento y también por temas de regulación que sean transparentes. Qué interesante. Justo, Ujú. justo, exactamente. Todos estos temas fueron los que se debatieron en este proyecto Sandbox. Transparencia, acceso equitativo a los datos. Eh, puede que algunos modelos sean open source y otros no, ¿no? Pero tú sí tienes que tener componentes de transparencia en cómo están los datos que están arrojando esos modelos, están Sí, siendo utilizados. Puede haber modelos muy exclusivos para ciertos sectores o para ciertas empresas. Y esas claro. empresas, pues por temas de confidencialidad comercial, pues no necesariamente tendrán que tener un modelo open source. Pero si tú vas a usar modelo open source en el gobierno o bueno, en otras, pues tendrás que tener como ciertos criterios de transparencia y accesibilidad, ¿no? O sea, son todas estas narrativas que justamente el proyecto Sandbox empieza a identificar. A ver, no es solamente hacer un sandbox por hacer un sandbox. ¿Cuáles son toda esta estructura de conversaciones y de capacitación y de componentes que tenemos que tener en cuenta antes de Sí, implementar un sandbox? Ahora, todo el wow. mundo tenemos que tener un conocimiento de una gobernanza de datos, porque tenemos que tener una idea homologada de lo que es la gobernanza de datos, para empezar, Sí, ¿no? A nivel nacional. Eh, y luego tenemos que saber también ese modelo de gobernanza de datos, cómo se relaciona con los marcos legales y jurídicos en materia de privacidad de datos. El concepto del valor del dato, que es este componente de acceso equitativo a los sí, datos, la cantidad y la intensidad de infraestructura que vamos es a otro tener que tener, componente. que Sí, es otro componente, y no solamente infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Internet, sino también la infraestructura de cómputo. No solamente son CPUs, sino GPUs, y esto creo que sí, tú y tu audiencia lo entienden muy bien. La capacidad de cómputo, y en México todavía no tenemos supercomputadoras. claro.
Y ahí, ¿qué estrategias ustedes proponen para, no sé, aliarse con empresas privadas que nos proveen GPUs, GPUs o desarrollarlas aquí en México? Pueden Pues haber mira, opciones, ¿verdad? Ujú. es que o sea, justo toda esta narrativa es muy interesante. Todos estos diálogos son interesantes porque apenas vamos, ¿no? Tú tocas un tema muy interesante. La AI tiene estos Ujú. componentes, ¿no? El stack de la AI o esta pila con los diferentes componentes de la AI que implica la infraestructura de datos, o sea, todos los datos de los que se va a alimentar, los Sí, modelos, ¿no? El desarrollo de software de los modelos que corre la inteligencia artificial. Después vienen, pues, sí, los algoritmos, ¿no? Modelos, algoritmos, pero después viene la infraestructura sí, y la cantidad de energía o la fuente de energía con la que va a correr toda esa claro, infraestructura. Y son diferentes capas que atienden a diferentes eh, individuos, organizaciones. Ahora, sí, mucho de la conversación se ha centrado en los componentes éticos, pero entonces estamos hablando de las primeras pilas, o de los primeros ya. stacks de la Sí, sí, inteligencia artificial. lo conceptual, ¿no? Lo Teórico. conceptual, sí, o sea, mucha gente se ha desarrollado en los temas de datos, Ajá, el acceso equitativo y ético del uso de sí, los datos, privacidad, y también se ha concentrado mucho en esta carrera comercial de los grandes ya, desarrolladores de los modelos. Pero cuando estamos hablando de la infraestructura y de la fuente de energía, que eso ya está más en temas de infraestructura física que sí, tiene que existir, que mucha de esa infraestructura física la proveen o los gobiernos per se, como es la alimentación de energía, o en materia de infraestructura, otro tipo de empresas que no son las grandes tecnológicas, pero que proveen infraestructura de cómputo, ¿no? Y sí, ahí justamente ese es otro reto que hay que atenderlo, que no, o sea, la conversación no ha llegado ahí. Desde mi punto de vista, yo creo que tenemos, a ver, son retos tan grandes que de manera individual no se van a poder lograr, se tienen que hacer asociaciones público-privadas sí, sí, porque de sí, sí, otra forma esto no se va a lograr. O sea, si el totalmente. gobierno va a querer proveer toda la infraestructura, toda la energía, o ser ellos los únicos desarrolladores de software, es imposible. No, no, inclusive cuando hablamos de infraestructura, no es solamente la infraestructura de cómputo Sí, eh, o, o la infraestructura de telecomunicaciones, también estamos hablando de la infraestructura de datos, almacenamiento de datos, nube, sí, los data centers, con ¿no? los data Ujú. centers. Entonces, ahí entra otro componente, ¿no? En esta pila de infraestructura entran las subpilas, ¿no? O los subcomponentes, datos, bueno, Cómputo, nube, cómputo, nube, centros de datos, ¿no? sí, Y eso justamente también empieza a ser un reto y eso solamente se va a atender con asociaciones público-privadas en este momento. Yo no sí, veo otra forma. sí. Oye, sí, sí, hemos platicado de muchas cosas que te quería preguntar. Este tema Dime. de los datos abiertos, eh, te quería preguntar cómo lo definirías. El concepto de datos abiertos se basa entre más datos, justamente la inteligencia artificial es el mejor ejemplo, Ujú. entre más acceso a datos, más desarrollo innovador puedes tú hacer Claro, porque conoces qué hay, ¿no? O sea, porque puedes medir la problemática y puedes ofrecer soluciones. Si con datos puedes medir la problemática, ¿cuánta gente se queda sin tomar el metro? sí, ¿No? Los lunes, pero los miércoles es diferente, o los metrobús, o el metrobús, el sistema de transporte es el mejor ejemplo. sí, ¿Cuánta gente se queda sin un taxi o cuando hay no circula? ¿Cuánta gente, no? Todo lo que tú sí, sí, quieras. sí, Si todos esos datos existieran disponibles al público en general, imagínate la cantidad de emprendedurismo que claro, habría, ¿no? Opciones innovadoras. Ah, pues oye, no, pues en la estación Pantitlán sí, la gente no puede tomar el metro de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana porque se ponen los ambulantes. Y entonces reducen en el 50% el paso de los peatones, ¿no? Entonces por eso se hace un... Ah, pero también porque se va la luz a las 8 de la mañana y los trenes se paran, no sé.
Te estoy sí, inventando cosas. Para si todos esos datos estuvieran disponibles, imagínate la cantidad de opciones para identificar un problema y proponer claro, soluciones. totalmente. Sobre todo ahora que tienes aplicaciones y desarrollos tecnológicos, ¿no? Antes era muy difícil manejar una cantidad de datos inmensa, era muy difícil. Sí, Entonces, el formato de datos abiertos justamente se basa, o la idea de datos abiertos es tener un formato X que no, ajá, que tú tengas acceso al dato, pero que no puedas hacer una trazabilidad individual claro, como del más exacto. transaccionales, ¿no? Más Ujú. transaccional, tú eres un analista de datos, tú sabes mucho más de esto. Es un formato con el que tú puedas utilizarlo de manera general, pero que no puedas rastrear Sí, información confidencial, privada, confidencial del individuo o de la empresa, sí, ¿no? Que sí, sí, pudiera sí, poner. Y la idea es que todos esos datos, te estoy hablando del metro, pero también puede haber del sector, no sé, educativo, salud, salud, lo que sí, sea, los todo, un museos, montón todo. de soluciones que puedes armar, Justo. sí, ujú, Pero inmensa, o sea, sí, inmensa, ¿no? Increíble. sí, Si todos esos datos estuvieran disponibles en ajá, forma digital y abiertos al público en general, imagínate la cantidad de innovación que se sí, podría no, otro suceder. nivel, Otro sí, nivel. Entonces, eso es a lo que se apunta. Los gobiernos ya, apuntan a tener, y México acaba de aprobar no hace mucho una política nacional de datos abiertos. El problema ahora es capacitar a todas las oficinas de gobierno y en los distintos niveles locales, federales, locales, subnacionales, ¿no? O sea, a sí, que, sí, sí, a que liberen sus datos en ese formato. Es una tarea claro, enorme, hay pero eso mucha es lo que resistencia debería. también, me imagino, ¿no? Pues a lo O, mejor sí es resistencia, es porque no saben. La resistencia exacto, siempre viene del miedo a la tecnología y del miedo al conocimiento. Si tuviéramos toda esa estructura de datos abiertos en un formato abierto, no solamente los públicos, también los privados. Imagínate todavía el mundo de datos que vendría, ¿no? La sí, posibilidad, o sea, por eso es sí, que hablábamos de este incremento en la competencia, en temas de competencia, porque entre más datos tengas y más capacidad para analizarlo, tú te vuelves una empresa mucho más poderosa. Y los claro, que no tienen acceso a datos, no pues hay forma de que se crezcan, quedan. Exacto, son sí, emprendedores que no van a poder desarrollarse. Un emprendedor o alguien del sector privado fuera de la tecnológica, por supuesto, sí, ellos decían, a nosotros nos cierran el INEGI y mañana desaparecemos, es única porque el fuente, INEGI, ujú, exactamente, y el INEGI otorga datos que no, o sea, no están tan actualizados día a día como lo que tienen claro, estas empresas, ¿no? Entonces, imagínate el reto. Es impresionante. Los wow, retos sí, son sí, sí. enormes, Sí, está emocionante, la verdad, todo y que muy hayan emocionantes. aprobado eso es una luz verde que pues vamos a tener que aplicarnos en eso y va a abrir muchas Vamos oportunidades. a tener que aplicarnos en eso. Ujú, De los retos interesantes que yo, por eso celebro espacios como esto, es que la audiencia conozca qué herramientas se están dando en el gobierno para sí, exigir que se implementen. claro, claro, En la claro. medida en que nosotros les exijamos a nuestros gobernantes y nos involucremos en cómo estas políticas se van dando y les vayamos exigiendo, en esa medida también vamos a ir avanzando y vamos a ir tomando eh, en nuestras manos esa agenda digital de manera coordinada. Sí, increíble, increíble, sí, sí. La siguiente pregunta es, ¿cómo está nuestra cooperación a nivel internacional en estos temas de desarrollo digital e inteligencia artificial? Em, no hemos tenido en este sexenio la política del gobierno fue la mejor política exterior es la interior, ¿no? Entonces, eh, Sí, este gobierno se ha enfocado mucho a, a mantener limitada, si bien seguimos participando de foros internacionales, no se hace con la misma intensidad que se hacía antes. Sin embargo, no es que todo haya desaparecido, ¿no? Hay esfuerzos como los de la Embajada del Reino Unido en financiar estos proyectos, hay otras agencias de desarrollo.
Sí, y aparte leí en el reporte que Reino Unido está muy bien posicionado en inteligencia artificial, ¿no? Está China, Estados Unidos y creo que el Reino Unido le sigue, El ¿no? Reino Unido en temas de inteligencia, de servicios de inteligencia artificial y relacionados a los componentes de seguridad, de Ujú. ciberseguridad, porque las agendas no pueden estar separadas. Sí, El Reino Unido ha tenido mucho avance y un muy buen desarrollo y un muy buen implementación. Entonces, el Reino Unido es uno de los países, después de estos grandes polos geopolíticos, sí, ¿no? China, Estados Unidos, que desarrollan inteligencia artificial, el Reino Unido ha sido también de estos países que están intentando no quedarse atrás claro. en la implementación y en el desarrollo. Ahora, ¿cuál es nuestra posición como a nivel Latinoamérica y global? Porque en el reporte vienen muchos índices que califican la adopción de diferentes tecnologías y desarrollo tecnológico, pero a nivel IA, ¿cómo crees que se traduciría nuestra posición como país? No, nuestra posición como país, sobre todo en inteligencia artificial, ha tenido un desarrollo incipiente. A finales del sexenio pasado, justamente Ujú. el gobierno del Reino Unido apoyó al gobierno de México para sacar identificar, hacer un estudio para identificar los principios en los que se debería basar una estrategia de inteligencia artificial. Y basado en ese documento, en ese financiamiento, en ese estudio, pues se detalló de manera muy general una, los principios que debería contener una estrategia de inteligencia artificial. Sí, El caso es que eso fue al final del gobierno. Vino la transición del nuevo gobierno y el nuevo gobierno ya no retomó nada. Entonces, ya, a finales del sexenio pasado, mediados del 2018, México estaba a la vanguardia de los países en América Latina en promover o identificar principios para implementar una estrategia de inteligencia artificial. Ningún otro país lo había hecho. Entra el nuevo gobierno, este es un tema que no es prioritario en la agenda digital, y lo que yo te decía de no hacer nada, no es solamente detenernos en el tiempo, ya, bueno, lo retomo después sin ningún problema, es se retroceder, retrasa porque muchísimo, todos sí, los demás países van avanzando. Pero claro, si tú te detuviste y no hiciste nada, no es que te quedaras ahí, sigo siendo el primer lugar y ya todos también se detienen. No, todos los demás avanzan. Entonces tú vas retrocediendo X números de lugares en esa posición que tú tenías inicialmente. Entonces México ahora no está ni lejos de ser el tercer país. Hay, todos estos índices tienen, indicadores, perdón, tienen diferentes índices, ¿no? En infraestructura, en política pública, en marcos sí, normativos, en capacitación o en temas de educación, tienen diferentes índices. Y en diferentes índices, pues hay rangos, ¿no? Pero de manera general, México no se encuentra ni cerca de estar entre los primeros tres lugares. Creo que en este ya, proceso Chile ha avanzado muchísimo. Chile ok, podríamos decir que es uno de los primeros países en América Latina. Brasil y Colombia puede ser que también hayan tenido como algún avance en distintos componentes, no en todo, ¿no? Pero en distintos sí, componentes, a lo mejor avances más, mucho más que México, definitivamente. Es justo ahora, a través de que todos estos esfuerzos de los diferentes actores se empiezan a dar, ¿no? Con los esfuerzos de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, los esfuerzos que está financiando la Embajada del Reino Unido a través de los documentos que implementó la Academia Mexicana de Ciberseguridad, o ION Institute, o PIT Policy Lab, o Centro México Digital, o Centro I para la Sociedad de la Información. Son todos estos diferentes y esfuerzos individuales sí, que que, probablemente puedan, como que, o sea, son esfuerzos aleatorios, ¿no? A sí, random que están por ahí, pero que ahora yo tengo fe que el nuevo gobierno empiece a consolidar una agenda, no tenemos que empezar de cero, ya hay mucho trabajo que hemos hecho de todas estas exactamente, organizaciones. Tú estás haciendo un trabajo de difusión también, o sea, tú estás gracias. colaborando en todo este ecosistema de crear una agenda, de empujar una narrativa, eh, y el gobierno no tiene que empezar de cero. Veamos cómo todo este conocimiento se estructura para empujar una visión de país, una agenda de inteligencia artificial. Hay esperanza, como dices. Hay Sí. esperanza, sí. Hay Y justo, esperanza ajá, justo porque hay dos componentes.
es muy prometedor que que el componente o que la temática de ciencia y tecnología pues se ponga ya a un nivel de ministerio, ¿no? De De secretaría. secretaría, Antes sí. el CONACYT no era una secretaría Sí, y ahora está ya colocado a nivel de secretaría, eso es muy bueno. Es sí, también muy bueno que exista una agencia de transformación digital, eso sí, también es muy bueno. La nueva presidenta entonces está reflejando que hay una importancia al componente tecnológico y de desarrollo científico, ¿no? sí, Mucho se entiende por su background. Sin embargo, todavía tenemos retos, o sea, eso ya lo anunciaron, no quiere decir que ya porque se anunció se va a hacer. Hay claro, que ver qué recursos les dan y sobre todo cómo se coordinan entre ellos. Porque si totalmente. ellos dicen, pues yo tengo esta agenda, pero yo tengo esta otra y nunca se hablan, vamos a No, volver pues a lo no. mismo. Sí, Mucho del problema, en México tenemos a gente muy capacitada, sí, tú, yo, tu audiencia, mucha gente que se interesa en estos temas y que los empuja desde diferentes aristas. El problema que creo que como países en América Latina nos detiene es el trabajo en equipo, la ya, disciplina de trabajo en equipo, de empujar todos en la misma línea, aunque no todos lleven el protagonismo. sí, Ok, sí, 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 no es el protagonismo individual, pero sí es un bien común. sí, Ese trabajo en equipo nos falta muchísimo. sí. Por eso hay que Ujú. ver, ahorita el reto es ver cómo estas dos agencias implementan agendas que estén coordinadas y después coordinadas con la academia, con la sociedad civil, con la industria privada. Sí, la verdad es que me emocionó un poco ver la creación de esta secretaría, y de hecho creo que Rosaura Ruiz dijo que iba a promover la participación entre el sector público y privado para pues sí, su desarrollo Prometedor, sí, sí, sí. prometedor. Y me sorprendió mucho ver de estas posiciones de México. De hecho, te escribí, te dije, no me esperaba que México estuviera tan atrasado. O sea, estamos como en octavo lugar de Latinoamérica y a pesar de nuestra cercanía con Estados Unidos, ¿no? Que es el líder. Sí, A pesar de esa cercanía, justamente porque, sí, a ver, México tiene una ventaja, como tú dices, no es solo nuestra cercanía, sino tenemos este mecanismo de tratado de libre comercio. sí, Cada vez que hay un intercambio comercial, también hay un intercambio de tecnología, de conocimiento, de capacitación, porque para que tú vendas, pues tienes que vender un producto que se alinee a las claro, necesidades y a los estandarizado. principios y Ujú. estandarizado de quien te compra o quien te vende. Y en esa estandarización, pues como Estados Unidos consume mucha tecnología y pues Sí, consume mucho de todo, pues México, que es proveedor en muchos sentidos, en muchos sectores, pues le obliga a subir el nivel para estar a los estándares de los claro, de productos, Estados de Unidos. la calidad de los productos que los consumidores estadounidenses desean y viceversa. Entonces, siempre que hay un tratado comercial es muy bueno porque los estándares se suben, Sí, ¿no? sí te tienes Para que el alinear. país te tienes que alinear para los países que están en menos desarrollo. Y eso no lo hemos sabido aprovechar, porque no hemos podido implementar o adaptar o incorporar los principios del capítulo de comercio digital, Ujú. porque tampoco hemos podido implementar o adaptar el nearshoring, pero ese impacto de nearshoring se va a dar sí o sí. Sí, sí o sí. Y, va, y el requerimiento de capacidades, también justamente hace poco salió o grabé un podcast con el Ujú. Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde precisamente hablábamos de los trabajos del futuro, ¿no? Y estas necesidades de habilidades digitales en las tecnologías, en el uso de tecnologías de inteligencia artificial, que la nueva demanda laboral por toda esta nuevas empresas que se van a venir a reubicar en México por el México. nearshoring, esa demanda laboral que existe y la falta de capacidades de los empleados Sí, para ofrecer, es un porque otro no es reto. lo Sí. mismo, es otro, hay muchos retos, pero es otro reto, porque en México también lo que sucede es que las carreras o la malla curricular, sobre todo de las ingenierías, por ejemplo, ¿no? Que tú dirías, no, pero se gradúan muchos ingenieros. Bueno, sí, pero esos ingenieros estudiaron con una currícula que fue diseñada hace 10 años. Exacto. Y hace 10 años no existía
gobernanza exacto. de datos, inteligencia artificial, realidad aumentada. Entonces, un ingeniero electrónico sale con los conocimientos de 5 o 10 años. Esa oferta laboral o ese producto laboral que está ahí no está cubriendo las necesidades de las empresas. Creo que el no contar con habilidades digitales de esta naturaleza, no tienes que tú saber programar, pero sí tienes que entender cómo funciona de manera estratégica la tecnología para que tú en tu uso diario, día a día, en componentes de ciberseguridad, en cómo usar aplicaciones de inteligencia artificial para eficientizar tus tareas, en dónde estés para eficientizar tus tareas, se den. Son tan importantes esas habilidades como el saber leer y escribir ahora. Está sucediendo una revolución muy cañona. Sí, eh, Increíble, sí, increíble, pero es interesante. O sea, justamente las nuevas tecnologías nos dan oportunidad de aplicarlas para que nosotros nos podamos a poner atención o enfocar en trabajos de mucho mayor calidad intelectual, claro. atender retos de salud mental, por ejemplo. Entonces, en lugar de que un ingeniero esté capturando datos todos los días, ¿no? Un ingeniero, ¿para qué estudia 5 años para capturar datos en Excel? No, no. Mejor es que lo haga la inteligencia artificial y tú te Exacto. dedicas a diseñar o a pensar por qué están, ¿no? Por qué Esa es analizar la los gran datos bien. ventaja, sí. Es la gran ventaja. Sí, me emociona mucho este tema de la educación porque justo vamos a poder aprender lo que queramos, o sea, va a ser una educación personalizada. Ya no vas Yo a... sabes, por ejemplo, qué Ajá. emprendimiento estoy así ansiosa porque alguien lo haga y lo desarrolle. Ujú. Una aplicación con la que yo me puedo comunicar con mi perro. Oye, perro, Ok, ¿ya quieres salir al baño? Sí, sí, ¿no? ok. Analizando sus ladridos, pues ya Sí, sabemos, sí, ¿no? sí. Que tiene frío, que tiene hambre, que quiere ir al baño, que pues, ahora te Ya, ya, comunicas ya. porque de alguna u otra forma, te estoy dando mi problema, por ejemplo, Sí, pero, sí, sí. o sea, si yo pudiera con la inteligencia o con las tecnologías poder comunicarme con mi perro, yo sería muy feliz, Claro, claro. ¿no? Oye, Que ¿quieres aquí... zanahoria o quieres Ujú. calabaza? Pues me puse a pensar y dije, pues, si ya se hacen los LLMs, que identifica y le da peso a los textos, pues se tiene que hacer eso para los ladridos, ¿no? Y Sí, hacer sí, sí. un Bark Language Model o algo Eso así. es justo. Un Bad Language Model sería genial. Excelente. Siempre les pregunto a mis invitados que qué le recomendarían a una persona joven que quiere involucrarse en la industria. Yo lo que sí recomiendo es la curiosidad siempre la tienes que mantener y la persistencia y buscar un poco el perfil que tú tienes, ¿no? Yo toco puertas y yo contacto y me involucro y voy y escucho y a lo mejor, ay, no, ese es en el Senado, qué flojera. No, 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 o sea, Sí, ¿qué puedo sacar de ahí? Esa curiosidad es lo que tú siempre debes de tener. No hay una fórmula específica. Todo el mundo, o sea, la belleza de esto es que cada quien es único sí, y justo este componente único en cada persona es lo que te hace distinto y que te da tu valor agregado. Pero lo que sí creo que es esta herramienta que debe estar en todos es este capacitarte continuamente, porque esto avanza mucho, pero también tener esa inquietud. Es, y sobre todo, como enfocarte en lo que te gusta, porque si algo te gusta, si hay algo que tú identificas que te emociona, que te motiva, ya sea un modelo, ¿no? Desarrollar un modelo, eso me gusta, bueno, pues enfócate en eso. O a mí me gusta hablar de política pública y entonces hablar con muchos actores y ver de manera estratégica quién hizo, quién quitó, quién puso, ¿no? Que eso es sí, lo que a mí me gusta. Yo diría dos cosas, curiosidad y persistencia. Y bueno, en algunas cosas te cerrarán la puerta o alguien no será muy amable o alguien claro. estará muy ocupado y no tendrá tiempo para guiarte, pues como el agua, encuentra otra salida, Sí, pero nunca desistas, eso es lo que yo diría. padrísimo. Sí, me gusta, me gusta. ¿Qué tendencia de la inteligencia artificial te emociona? Sí, a ver, ahí me estás poniendo un tema interesante que yo lo tengo ya como muy pensado, pero
si pudiéramos, ¿cuál sería el componente en el que Latinoamérica podría tener como bloque en materia de Ujú. inteligencia artificial? Pues a lo mejor la infraestructura. O sea, Sí, si tú tienes centros de investigación y tienes GPUs que pudieran estar conectados de alguna u otra forma, esa sería una forma de integración regional. Y tú no vas a, es probablemente el componente de datos ya está por todos lados. O sea, sí, Latinoamérica no tiene ya, o sea, ya están regados, ¿no? O sea, las grandes empresas ya tienen todos nuestros datos. O claro, sea, entonces, homologar un componente regulatorio va a ser enormemente difícil. sí, Pero una homologación, una integración regional a través de infraestructuras, cables submarinos, centros de datos, eh, sí, probablemente no sea una mala idea. sí, sí, esa colaboración sería muy, muy poderosa. Pues hay mucho trabajo que hacer. Sí, sí, Mucho genio. Así es sí, que, de verdad, recomiendo, o sea, todo esto, sí, de todo esto hay todavía para mucho. claro, Y me tienen una encantaría. área Sí. de trabajo enorme. Y pues excelente, esas fueron mis preguntas. No sé si tengas algún comentario. No, pues encantada de platicar contigo, con tu audiencia. Pueden acercarse a mí. A mí me gusta mucho que haya gente como tú que se interesa en los temas de política pública, porque justamente le tenemos que exigir a nuestros gobernantes, y si Sí, no le exigimos a nuestros gobernantes, entonces no va a suceder. Entonces yo invito a que se involucren, a que se mantengan al tanto, a que exijan, a que pregunten, a que exista esa curiosidad, sí, sí, porque sí, este sí, país lo vamos formando todos, pero además, sobre todo porque ustedes son esta nueva generación. O sea, ustedes van a crear el mundo que quieran tener en 20 o 30 años. sí, O sea, si ustedes quieren tener un mundo con posibilidades, con oportunidades, ustedes tienen que crearlo. Porque si se lo dejan a las personas que estamos ahorita y estas personas decidimos no hacer nada, ese es nuestro legado para ustedes, nada. Pero totalmente, entonces ustedes totalmente. ahorita tomen las riendas y vayan formándolo y vayan exigiendo. Eso es lo que yo diría. Padrísimo. Gracias por todo el trabajo que han hecho. Y sí, acérquense a sí, es muy abierta, muy, muy dispuesta a apoyar y muchas gracias por todo. Esto fue la Gracias, entrevista. Eugenio.